Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a este nuevo video de la Cátedra Cálculo Avanzado, tercer año Ingeniería Mecánica de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, cuyo tema va a ser funciones de variable compleja. Muy bien, ¿qué es una función de variable compleja? Nosotros, para empezar a definir este tema, tenemos que recurrir a la clásica definición de funciones de una variable o de dos variables, que significa la existencia de dos conjuntos, al que llamamos dominio e imagen, y una relación que se establece entre ambos conjuntos, entre los cuales, tomando un elemento del conjunto dominio, se obtiene solo una imagen en el conjunto de las imágenes. Por lo tanto, esta definición, que probablemente todos conozcan desde cálculo 1, nos dice que si tenemos dos conjuntos, A y B, de números complejos, y una función f o una regla, tal que a cada valor de z que pertenece al conjunto dominio, le hace corresponder otro valor w, que pertenece al conjunto imagen, se dice que la función de z igual a w es una función de variable compleja. Muy bien. Acostumbrados a este tipo de definiciones, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando z es una variable compleja que, definida en forma binómica, es igual a x más y por y. Si z es igual a x más y por y, entonces tenemos que, al mismo tiempo, f de z es w, claramente w tiene que ser también un resultado complejo al que lo vamos a llamar u más i por b. Por lo tanto, extendemos este concepto y, de manera inmediata, decimos que nuestra función de variable compleja, f de z, tiene que ser igual a una parte real y una parte imaginaria, donde u es la parte real de la función y b es la parte imaginaria de esa función. ¿Sí? Y lo expresamos simbólicamente de esta manera y con esta notación. Hay que tener en cuenta aquí que como z, un número complejo, es siempre un par ordenado que tiene una componente real y una componente imaginaria, que identificamos con x e y, nuestras funciones u y b van a ser funciones de dos variables reales, siempre. ¿Sí? Dos variables reales. ¿Qué sucedería en el caso de que nuestro número complejo esté indicado como en forma exponencial? Bueno, aquí lo que tenemos es que la parte real y la parte imaginaria de nuestra función, u y b, van a ser exclusivamente funciones del radio y del argumento. ¿Sí? Esto de manera genérica expresada. Vamos a ver un ejemplo, como ser que tenemos nuestra función de variable compleja, 4z al cubo más 3 por z cuadrado menos i, y vamos a ver cómo determinaríamos u y b. Bueno, muy sencillo. Si reemplazamos el par x más y por y en nuestra función y operamos algebraicamente, obtenemos cuánto valen u y b. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es operar con una sentencia de programa matemática que está en las rutinas que tienen disponible en el aula virtual, que es complex expand f de z tal que z, y se le indica aquí que es binómico, ¿sí? X más y por y. Tomando esa sentencia, llegamos a que u de xy, parte real, tiene esta forma, y b, parte imaginaria de f de z, tiene esta forma. Por lo tanto, ahora nosotros podemos poner que f de z
es igual a U más I por B. Parte real y parte imaginaria. Si vamos a trabajar en coordenadas polares, tomemos un ejemplo aquí, que tenemos que la función es z conjugado más z a la menos 9. Es claro en esta situación que vamos a tener que determinarlo considerando a nuestro número complejo expresado en forma polar, exponencial. Por lo tanto, hacemos el reemplazo ahora de z r por e a la itita y queda, operando de nuevo con el complex expand o operando algebraicamente, la siguiente expresión para U y para B. Fíjense, digamos, es claro notar que acá hay que hacer operaciones que, si bien no son complejas, hay que pasar desde la definición del número complejo en la manera exponencial para luego expandirlo a la forma trigonométrica. En general, y esto es siempre de aplicación, las reglas para la definición de funciones complejas son las mismas que las que se utilizan para definir funciones reales. Muy bien. ¿Qué ocurre con la representación gráfica de una función de variable compleja? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. La representación gráfica de un número complejo es siempre un punto en el plano complejo de coordenadas x, y, real e imaginario. Para ello, significa que la visualización de la relación entre f de z con w hace necesario que siempre se cuenten con dos planos. Uno para los valores de A, que es el plano Z, y otros para su imagen, que es el plano W, al aplicar la función. ¿Qué significa esto? Que hay que describir cuál es la trayectoria que define el número compleja y cómo es su variación en el plano Z, y ese va a ser el conjunto de imágenes exclusivo que va a generar en W. ¿Sí? Es decir, no siempre, como estábamos acostumbrados en cálculo 1, va a ser la misma variación del complejo Z que nos va a dar la misma imagen en el complejo W. Para ello hay un estudio que se realiza que se llama el de transformación conforme o mapeo. Es decir, yo tengo una determinada función y primero tengo que definir cuál es la trayectoria del número complejo en particular, y luego, determinada esa trayectoria, cuál va a ser lo que me otorga como imagen. ¿Sí? Eso es el concepto de mapeo. En particular, y cuando se van estudiando todos los casos, que no son infinitos por supuesto, sino que son solamente algunos que se pueden disponer, cuando dos curvas que determinan la trayectoria del plano Z conservan su ángulo en el plano complejo W, el mapeo se llama transformación conforme. Esto era de mucha aplicación antes de tener todos los paquetes de cálculo simbólico y gráfico, para estudiar algunos tipos de funciones de variable compleja que son los que dan muchas veces soluciones a temas que se tratan en ingeniería. Muy bien. Vamos a introducir el tema de derivada de funciones de variable compleja. Como todos ustedes saben, la derivada de una función siempre es el límite del cociente incremental entre el incremento de la variable y de la variable dependiente y el incremento sobre el incremento de la variable independiente. Dicho esto, sería, para el caso particular, si nuestra variable es z compleja, la derivada de la función
es el límite cuando delta z tiende a 0 de la función incrementada, f de z más delta z, dividido delta z. Reordenando algebraicamente también puede determinarse como el límite cuando z genérico tiende a z0, de f de z genérico menos el valor de la función en z sub 0, dividido z menos z0. Si la derivada existe, este límite tiene que dar como resultado un valor finito. Muy bien. Si la derivada es un límite y existe, es único. Definición que ya todo el mundo conoce desde cálculo 1. F de z debe estar definida en un entorno de z0, inclusive podría no estar definido allí, porque estamos tomando límite. Y z debe tender a z sub 0 desde cualquiera de las infinitas curvas que existan en el plano. Estas tres condicionantes son las que me van a determinar la existencia o no de la derivada de la función de variable compleja. Las propiedades y las reglas de los límites y de las derivadas para funciones de variable real son siempre aplicables a límites y derivadas de funciones en la variable compleja. Ahora bien, acá tenemos una primera cuestión a resolver, y es si toda función de variable compleja tiene derivada. Ustedes pueden recordar que cuando tenemos funciones de una variable real, garantizamos que existe la derivada de una determinada manera. La función tiene que ser continua y derivable. En el caso de análisis matemático 2, una función de dos variables que tenga derivada se llama diferenciable. Y acá vamos a ver qué concepto es el que debe cumplir una función de variable compleja para que se le pueda determinar su función derivada. Y vamos a la primera definición, que es el de función analítica. Decimos que una función f de z es analítica en algún dominio complejo si está definida y existe la derivada en todos los puntos de ese dominio. Muy bien. Esto es una definición a la cual podemos también ajustarle que todas las propiedades y reglas de las funciones continuas en variable real son aplicables a las funciones analíticas. Y la cuestión aquí es, ¿cómo se determina que una función es analítica? Exclusivamente partiendo de la definición. Sin embargo, aquí hay que pensar que va a haber que hacer algunas operaciones que garanticen esta condición para que nosotros podamos afirmar que la función es analítica. Muy bien. Vamos a ver contraejemplos, porque muchas veces es más sencillo determinar la no existencia de una función analítica o que no tiene derivada directamente. Vamos a tomar el primer caso, que es la función z conjugado. Vamos a tratar de determinar si existe su derivada. Bueno, aplicando la definición, como vemos aquí, calculamos el cociente incremental de la función incrementada dividido el incremento de la variable. Si operamos algebraicamente, llegamos a un límite que es el de la variable función conjugada dividido delta z. Ahora bien, delta z, que está en el denominador, es delta x más y por delta y. ¿Qué ocurre cuando nosotros reemplacemos z conjugado por x menos y por y, y en el denominador delta z como delta x más delta y por y? Nosotros dijimos que podemos acercarnos para calcular la derivada al límite a través de cualquier trayectoria arbitraria. Si nosotros tomamos
el límite haciendo delta i igual a 0 y que delta x coincida con delta z, es decir, nos acercamos por el eje horizontal al 0, vemos que ese límite va a tener como resultado el valor 1. En cambio, si nosotros nos acercamos para resolver este límite haciendo x igual a 0 a través de delta i, vamos a ver que ese resultado es menos 1. Por lo tanto, podemos garantizar una cuestión muy importante, que es que la variable compleja conjugada no tiene derivada. Por lo tanto, aquí ya podemos decir que toda función en la que aparezca la variable conjugada no tiene derivada y por lo tanto no es analítica. Vamos a ver otro ejemplo. La función ahora va a ser valor absoluto de x al cuadrado. Sabemos aquí que nuestra función u es x más y por i, x cuadrado más y al cuadrado, y nuestra función b es 0. Muy bien. Trabajamos algebraicamente para calcular la derivada. Este sería el límite del cociente incremental. Por una propiedad que está en el práctico número 1, nosotros sabemos que el módulo al cuadrado de un número complejo es el producto del complejo por su conjugado. Es lo que hacemos aquí. Y si vamos desarrollando esta parte, queda demostrado que vamos a terminar resolviendo un límite en el cual esté la variable compleja z conjugada. Por lo tanto, y valiéndonos de los resultados anteriores, sabemos que no existe el límite para sacar una derivada de toda función que contemple una variable compleja, conjugada. Por lo tanto, podemos decir que cuando una función z, f de z, no tenga u o no tenga b, tampoco va a existir la derivada. Hasta aquí estamos viendo algunos tópicos que nos van a indicar cuándo una función puede o no ser analítica. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo hacemos para verificar si esa función es analítica? Vamos a ver el comportamiento de u y de b. Dado que f de z es igual a u más i por b, cuando calculamos su función derivada, lo que hacemos es el cálculo del límite. Y este límite debe existir independientemente de la trayectoria a la cual z tiende a z sub 0. Muy bien, planteamos de manera genérica la función derivada, incrementando u de x más delta x y más delta i más i por b de x más delta x e i más delta i, menos la función sin incrementar, u de xy, b de xy. Y todo dividido delta z. Perfecto. Nosotros vamos a hacer, como en el caso anterior, este límite, que tenemos que garantizar que exista, haciendo que primero delta x sea 0, y vamos a atender h a 0 desde delta x. Por lo tanto, en esta trayectoria, y resolviendo esta expresión, llegamos a esta expresión, con delta igual a 0, y vemos claramente que la derivada de nuestra función, que ya sabemos que decimos que existe, es igual a la derivada parcial de la función u de xy respecto de x, más i por la derivada parcial de la función b respecto de x. ¿Qué ocurre si nosotros calculamos este mismo límite de la derivada haciendo delta x igual a 0 y recorriéndolo desde i delta i, camino perpendicular? Haciendo ese cálculo, ahora esta expresión se transforma en esta de aquí abajo, donde claramente, al hacer 0
el incremento de delta x, pasamos a calcular derivadas parciales de u y de b, pero ahora respecto de la variable y. Y fíjense que nos queda esta expresión, ¿sí? Derivada de b respecto de i, menos i por la derivada de u respecto de i. Por lo tanto, si nosotros decimos que la función tiene derivada, y el límite es único, las expresiones 1 y 2, que son dos pares de ecuaciones diferenciales en variable a derivadas parciales, se deben cumplir. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de una función de variable compleja se puede expresar de esta manera. Como la derivada de u respecto de x más i por la derivada de b respecto de x, o también como la derivada de b respecto de i menos i por la derivada de u respecto de i. Acá tenemos un resultado importante. Si una función es analítica y por lo tanto tiene derivada, u y b deben cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son estas que están aquí indicadas. ¿Sí? Son dos pares de ecuaciones que nos dicen que si una función es analítica, la derivada de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de b respecto de i, y de manera simultánea, la derivada de u respecto de i tiene que ser igual a menos la derivada de b respecto de x. Muy bien. ¿A qué llegamos entonces como conclusión? Que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria de nuestra función f de z de variable analítica, de variable compleja, para que sea analítica. Pero no son suficientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nuestra función es analítica, u y b cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero no se cumple la recíproca. Que u y b, parte real o imaginaria de una función analítica, de una función, cumplan con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no significa que la función sea analítica. Si tenemos a nuestra función de variable compleja expresada en forma de coordenadas polares, las ecuaciones se transforman en derivada de u respecto de r es igual a 1 sobre r por la derivada de b respecto de θ, y la derivada de b respecto de r es igual a menos 1 sobre r de la derivada de u respecto de θ. Dicho esto, se verifica también una propiedad muy importante que cumplen u y b en el caso de que la función analítica, la función de variable compleja sea analítica. Y esto es que u y b son funciones armónicas y que cumplen con la ecuación de Laplace, que la ecuación de Laplace es nabla de u igual a 0 o nabla de b igual a 0. Bueno, aquí hay una demostración muy pequeña para que nadie crea que esto es una cuestión arbitraria. Si tomamos una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, derivada de u respecto de x igual a derivada de b respecto de x, y la derivamos respecto de x, queda que la derivada segunda de u respecto de x dos veces es igual a la derivada segunda de b respecto de x respecto de x. Si se toma la otra ecuación de Cauchy-Riemann y se la deriva respecto de y, queda la derivada segunda de u respecto de y dos veces es igual a menos la derivada segunda de b respecto de x respecto de y. ¿Qué ocurre si yo sumo estas dos ecuaciones diferenciales? Bueno, se cancela la derivada cruzada, que está respecto de x y respecto de y por lo tanto me queda
que se cumple que la derivada segunda de u respecto de x dos veces más la derivada segunda de u respecto de y dos veces es igual a 0. Que no es otra cosa que la ecuación de Laplace. De igual manera se demuestra que la derivada segunda de b respecto de x dos veces más la derivada segunda de b respecto de y dos veces es igual a 0, y por lo tanto b cumple con la ecuación de Laplace. Y aquí tenemos otro resultado muy importante, que es el siguiente. Si la función de variable compleja es analítica, u y b son armónicas conjugadas. Entonces, la definición de función analítica es siempre la misma. Una función de variable compleja es analítica si es continua y derivable en todos los puntos. Sin embargo, nosotros, como ese es un estudio muy difícil de realizar, nos vamos a valer de propiedades que cumplen u y b en la determinación de una función analítica de variable compleja. Y es que si una función de variable compleja es analítica, u y b tienen que cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y al mismo tiempo tanto u como b son armónicas conjugadas y por lo tanto cada una de ellas cumple con la ecuación de Laplace. En el próximo video vamos a ver algunas aplicaciones con el software matemático.